El primer día del año amaneció envuelto en un frío que no solo se sentía en el aire, sino también en el corazón de quienes despertaban con recuerdos que no se habían ido con la última noche del año viejo. Las calles aún dormían cubiertas por una neblina suave, como si el mundo dudara en dar el primer paso hacia el futuro. En una pequeña casa lejos del bullicio de las celebraciones, James miraba por la ventana sin decir una palabra. El vapor de su respiración se dibujaba en el vidrio, y en ese gesto simple se escondía una tristeza que no necesitaba palabras. Dieppe estaba a unos pasos de él preparando una taza de té caliente. El sonido del agua hirviendo rompía el silencio, pero no lograba borrar la distancia invisible que se había instalado entre ambos. Era Año Nuevo, un día que se supone trae esperanza, promesas y sonrisas. Sin embargo, para ellos, el calendario había cambiado sin que el peso del pasado se aligerara. ¿Cuántas veces en la vida ocurre lo mismo? Cambian los días, cambian los números, pero el corazón sigue atrapado en lo que no se resolvió. James pensaba en su padre, en las palabras duras, en las decisiones que habían marcado su destino, y en el orgullo que había levantado muros imposibles de cruzar, a veces. El amor familiar no duele por lo que falta, sino por lo que nunca se dijo a tiempo. Dieppe lo sabía, ella también cargaba sus propias heridas, aunque las escondía detrás de gestos cotidianos como servir el té o acomodar la mesa con cuidado excesivo. Como si el orden pudiera traer calma, el frío parecía intensificarse cuando el recuerdo regresaba inesperado como una visita que no se anuncia. James apretó los puños preguntándose si algún día, ese día de Año Nuevo, dejaría de sentirse tan vacío. Dieppe, en silencio, lo observaba, no decía nada, pero su mirada estaba llena de preguntas y de una esperanza tímida, casi frágil. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, aunque no podía nombrarlo afuera. Una campana lejana anunció el comienzo oficial del año dentro de la casa. El tiempo parecía suspendido en ese instante. Ambos comprendieron que no todos los comienzos llegan con ruido y alegría. Algunos llegan envueltos en frío, esperando que alguien tenga el valor de encender el primer fuego. El día avanzaba lentamente, como si el tiempo también dudara en seguir su curso. El frío de la mañana se había quedado aferrado a las paredes de la casa y a los pensamientos de James. David abrió la puerta para dejar entrar un poco de luz. El sol era débil, pero su presencia bastaba para insinuar que incluso los días más grises podían cambiar a veces en la vida cotidiana. Basta un pequeño gesto, abrir una ventana, respirar hondo, escuchar en silencio para que algo dentro empiece a moverse. James se sentó a la mesa sosteniendo la taza de té entre las manos. El calor le quemaba suavemente la piel, recordándole que aún estaba vivo, que aún podía sentir. Dieppe se sentó frente a él por un momento. Ninguno habló. El silencio no. Era incómodo, estaba cargado de todo aquello que habían callado durante años. Ese tipo de silencio que muchas familias conocen, donde las palabras pesan tanto que parecen imposibles de pronunciar. Hoy es Año Nuevo, dijo finalmente Dieppe, con una voz suave pero firme. Tal vez no podamos cambiar el pasado, pero sí decidir cómo seguimos adelante. Las palabras resonaron en el pecho de James. No eran una exigencia ni una promesa vacía. Eran una invitación. Pensó en su padre, en la distancia que lo separaba, en el rencor que había crecido como una sombra silenciosa. ¿Cuántas personas celebraban ese día con risas, sin imaginar que otros luchaban con batallas invisibles? La vida diaria estaba llena de esos contrastes, mesas llenas y corazones vacíos, abrazos sinceros y miradas esquivas. Dieppe continuó hablando, recordando momentos simples, mañanas compartidas, caminatas cortas, pequeñas, victorias que habían construido juntos. No hablaba del perdón directamente, pero su voz lo rodeaba como una posibilidad. James escuchaba sintiendo cómo algo se aflojaba en su interior.
Tal vez el perdón no era un acto grandioso, sino una serie de pasos pequeños, casi imperceptibles. De repente un sonido rompió la calma, el timbre de la puerta. Ambos se miraron sorprendidos. Nadie los visitaba ese día. James se levantó con cautela. Su corazón acelerado, en su mente surgieron preguntas, temores, recuerdos. La vida, pensó siempre, encuentra la manera de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Al abrir la puerta, el aire frío volvió a entrar, pero esta vez no parecía tan hostil. Aquella visita inesperada estaba a punto de poner a prueba todo lo que James y Deep habían comenzado a comprender, que incluso en el día más frío del año, el perdón podía estar más cerca de lo que imaginaban. La puerta se abrió lentamente, como si también dudara el aire frío. Entró de golpe trayendo consigo el murmullo lejano de la calle, y un pasado que James había intentado mantener a distancia frente a él, estaba... Su padre no llevaba el abrigo elegante de otros tiempos, ni la mirada firme que imponía silencio. Esta vez, sus hombros parecían más caídos y en sus ojos había algo distinto. Cansancio y miedo. Ese miedo que muchas veces solo se reconoce cuando ya se ha perdido demasiado. Durante unos segundos, nadie habló. Dieppe observaba desde atrás con el corazón latiendo con fuerza. Aquella escena le resultaba extrañamente familiar, como tantas situaciones cotidianas en las que las familias se enfrentan sin saber por dónde empezar. A veces no faltan palabras, sino valor feliz. «Año nuevo», murmuró el padre de James, rompiendo el silencio con una voz más débil de lo que James recordaba. Esas 3 palabras tan simples cayeron como una piedra en el agua quieta. James sintió una mezcla de rabia y compasión. Pensó en todas las noches sin respuesta, en las decisiones impuestas en los sueños que tuvo que abandonar, pero también vio al hombre que tenía delante, no al padre autoritario de antes, sino a alguien envejecido por sus propias elecciones. Entraron a la casa. El ambiente se volvió tenso, como una cuerda a punto de romperse. El padre miró alrededor deteniéndose en los detalles sencillos. La mesa gastada, las tazas desparejadas. El suelo frío. Era una vida modesta, muy distinta a la que él había imaginado para su hijo, y quizás por primera vez entendió el peso de sus errores. «He venido a pedir perdón», dijo finalmente con la mirada baja. «No supe escuchar. Quise controlar tu vida y terminé perdiéndote». Dieppe sintió un nudo en la garganta. No intervenía, pero cada palabra resonaba también en ella. ¿Cuántas veces en la vida diaria lastimamos a quienes amamos, creyendo que sabemos qué es lo mejor? El perdón, comprendió, no borra el daño, pero puede abrir una puerta que creíamos cerrada para siempre. James respiró hondo. Su voz tardó en salir. «No sé si puedo perdonarte hoy», confesó, «pero tampoco quiero seguir viviendo con este peso». El padre asintió, aceptando esa verdad. Incompleta, no hubo abrazos ni lágrimas espectaculares, solo un entendimiento silencioso afuera. El frío seguía allí, pero dentro de la casa, algo había cambiado, como en tantas historias de la vida cotidiana. No fue el final perfecto, fue un comienzo frágil pero real. La noche avanzaba en silencio, y el año nuevo ya no parecía una frontera, sino un puente frágil entre lo que fue y lo que aún podía ser afuera. Algunos fuegos artificiales tardíos iluminaban el cielo por segundos, como recuerdos que regresan sin avisar dentro de la casa. James Deep y su padre permanecían sentados alrededor de la mesa, compartiendo un té caliente que se enfriaba lentamente, igual que la tensión que poco a poco comenzaba a ceder. El padre fue el primero en hablar otra vez, esta vez no para justificarse sino para contar. Habló de sus miedos, de cómo había confundido el control con el amor, de cómo creyó que ser fuerte significaba no pedir perdón nunca. Sus palabras no eran perfectas, pero eran honestas, y en esa imperfección Deep reconoció algo muy humano.
algo que ocurre en muchas familias cuando el orgullo se alza más alto que el afecto. James escuchaba en silencio. Cada frase era como una ola. Algunas suaves, otras golpeaban con fuerza. Recordó los días en que soñaba con una vida sencilla, lejos de las exigencias, lejos del juicio constante. Miró a Deep y en sus ojos encontró el refugio que siempre había buscado. Ella no dijo nada, pero su presencia era una respuesta clara. No estaba solo. No puedo cambiar el pasado, continuó el padre con la voz quebrada, pero quisiera aprender a no destruir el futuro. Esa frase quedó suspendida en el aire porque en el fondo, ¿quién no desea una segunda oportunidad en la vida cotidiana? Todos cargamos con errores que no sabemos cómo reparar. A veces, el primer paso no es arreglarlo todo, sino simplemente quedarse a escuchar y aceptar el dolor compartido. James se levantó despacio, caminó hacia la ventana y observó la calle. Tranquila. Pensó en el nuevo año que acababa de comenzar, no como una promesa grandiosa, sino como una página en blanco. Se volvió y habló con calma. El perdón no es un regalo inmediato, es un camino si de verdad quieres recorrerlo. Tendremos que caminar despacio. El padre asintió agradecido, incluso por esa pequeña abertura. No hubo finales cerrados ni promesas exageradas, solo un entendimiento tímido real. Dief sonrió suavemente con lágrimas contenidas, sintiendo que el frío del pasado ya no dominaba ese momento. Así, ese año nuevo dejó de ser frío no porque todo se hubiera resuelto, sino porque el corazón al fin había encontrado un poco de calor. Y a veces en la vida eso es más que suficiente para seguir adelante. La historia de James y Dieppe nos recuerda que el perdón no es un acto inmediato ni una palabra vacía, sino un proceso profundo que requiere tiempo, valentía y honestidad en la vida cotidiana. Muchas heridas no nacen del odio, sino del miedo, del orgullo y de la incapacidad de expresar el amor de manera correcta. A menudo quienes más hieren son también quienes menos saben cómo pedir perdón. El perdón no significa olvidar el pasado ni justificar el dolor sufrido. Significa decidir no dejar que ese dolor gobierne el futuro. James aprendió que proteger su paz interior no implica huir, sino enfrentar la verdad con serenidad. Dieppe comprendió que amar no siempre es sacrificarse en silencio, sino también saber poner límites y esperar un cambio real. Esta historia también nos enseña que los padres, aunque ocupen un lugar de autoridad, siguen siendo seres humanos con errores y debilidades. Reconocerlos no los hace menos dignos, sino más cercanos cuando existe la voluntad de cambiar. Incluso una disculpa tardía puede convertirse en el primer paso hacia la reconciliación. Finalmente, el mayor aprendizaje es que el futuro no se construye solo con palabras, sino con acciones constantes. El perdón abre la puerta, pero el respeto y la comprensión son los que permiten permanecer en cualquier familia como en la vida misma. El verdadero calor no viene de la ausencia de conflictos, sino de la capacidad de superarlos juntos. Sank deep into Alex's soul. At that moment, only one desire remained in his heart, to keep their home filled with laughter and warmth. He glanced toward the bed. Rested. Mạch này như dao cắt, cứ tiếp tục quan sát, chỉ cần một biến động nhỏ dừng hai một hành động bất thường nào hãy báo cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông trẻ gật mạnh, giọng run. Vâng, cháu hiểu rồi. Ông Tuấn ngả người ra sau ghế, đôi mắt hằn lên những toan tính sâu xa. Ông lẩm bẩm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe, gia đình ấy nhất định còn giấu một bí mật, và ta sẽ là người đầu tiên nắm được. Vì sao ông Tuấn lại ám ảnh với việc theo dõi gia đình và Nghĩa? Bí mật nào sau
is to live in đang được peace. che giấu The sau first sự light of yên morning bình ấy. slipped gently through the curtains, filling the quiet Và room. khi sự thật phơi bày, Tuna had nhộn finally đó slept sẽ through the là night, khởi đầu của một her cuộc first peaceful rest in đối đầu days, khốc liệt. free from constant worry.